El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amados hermanos en Cristo, como les decía en la última prédica, los padres deberán incentivar en sus hijos el amor a Dios y el amor de Dios y fomentar en ellos el deseo de vivir por su palabra. Si su hijo comete alguna equivocación, deberá guiarlo y ministrarlo a fin que se dé cuenta de ello y, de ser necesario, deberá disciplinarlo con amor. No deberá en forma imprudente decirle que por cualquier cosa va a ir al infierno. Más bien, dígale que si obedece la palabra de Dios irá a una mejor morada en el reino de los cielos. Deberá inculcar en su hijo la imagen de un Dios bueno y misericordioso. No los asuste diciendo que por cualquier cosa irán al infierno. Ahora bien, hay un caso en el que sí deberá ser claro y tajante, y se trata de una cierta clase de pecado. Si su hijo comete ese pecado, sí irá al infierno. A ver, ¿qué clase de pecado es? Ya se los he mencionado. Es cuando cometen un pecado de muerte. Ahí no hay forma de decirlo suavemente. ¿Saben por qué? Porque si comete ese pecado, sí irá al infierno. Así que deberá ser claro y tajante en eso. Advertirles que no cometan esos pecados de muerte. Este es el verdadero amor. En otros casos, no deberá asustarlos de esa forma. Digamos que su hijo le pega a otro niño. Si le dice que por eso va a ir al infierno, será usted quien estará mintiendo. Solo por pegarle a un niño, su hijo no irá al infierno. En este caso, deberá dejar que el niño se arrepienta de su error y Dios lo perdonará. A menos que su hijo cometa un pecado de muerte, no deberá decirle que irá al infierno. Además, deberá señalar cuáles son esos pecados. No deberá inculcarle a su hijo la imagen de un Dios malo, diciéndole que por cualquier equivocación o desobediencia mínima, Dios lo enviará al infierno. Efesios capítulo 6, versículo 4 señala: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una pregunta: ¿cómo creen que se sentirán y reaccionarán sus hijos si usted no se esfuerza por entenderlos, sino más bien los asusta y critica? Hermano, si hacen algo mal, lo primero que sus hijos harán será temblar de miedo y le ocultarán lo que han hecho o le darán excusas y pretextos, llegando incluso a mentirle. Ahora bien, si es muy estricto, no le dirán si han hecho algo mal. Se lo ocultarán para no ser reprendidos ni castigados. Crecerá en ellos una actitud de rechazo y rebeldía. No aprenderán a respetar ni aceptar las opiniones de los demás. Más bien, criticarán las ideas de otros. Y si los padres los comparan con otros niños, eso hará que se forme en su interior un complejo de inferioridad. Sentirán celos de los demás niños y eso hará que se sientan inferiores a ellos. Así que, cuando corrija a sus hijos, deberá hacerlo con sabiduría, tal como lo hizo Moisés con el pueblo de Israel, para que no adorara ídolos y no pecara. No deberá fomentar en sus hijos sentimiento alguno de inferioridad ni de celos. Si no llenan sus expectativas, no deberá criticarlos. Generalmente los padres hacen eso. Les dicen a sus hijos que ya sabían que no iban a lograr tal o cual meta. Lo único que logrará con eso será desanimarlos. Hará que sus hijos se rindan ante la primera dificultad. Los volverá timoratos y mediocres. Los limitará mentalmente. Por esa actitud de crítica se pondrán torpes, infranqueables. A veces los padres tienen la mala costumbre de mentir a sus hijos. Mentiras que consideran equivocadamente como sin importancia.
Les pregunto, ¿hacen ustedes eso? Si lo han hecho o lo están haciendo, les ruego que no lo hagan más. Desechen ese mal hábito de mentir. Hay padres que para que sus hijos no los sigan cuando salen de casa, los mandan a hacer algo y luego se van. Eso es engañar a su hijo. O le dicen que le van a traer algo si se quedan en casa. Pero luego no cumplen su palabra. Hay algunos padres que imprudentemente les prometen a sus hijos que si aprueban el año de estudios, les comprarán lo que quieran. No obstante, al fin de año, cuando el niño ya ha aprobado todos los cursos, les darán alguna excusa por no cumplir lo ofrecido. Les mienten con suma facilidad a sus hijos. Creen que los niños fácilmente lo olvidarán. Pero no se engañe, hermano, sus hijos lo recordarán. Y eso herirá su corazón y sus sentimientos. Si los padres mienten seguido, los niños también lo harán y tendrán una personalidad inestable y dura. Tendrán un comportamiento nervioso y no cumplirán lo que prometen. No cumplirán con su palabra y no considerarán la opinión de otros. Así como han sido criados, así se comportarán con los demás. No creerán en los demás por más honestos que sean. Solo confiarán en sí mismos. Ni siquiera confiarán en su propia familia. Hermano, si los padres dan ese mal ejemplo a sus hijos, los terminarán decepcionando o engañando. Les mentirán constantemente y serán mejores que los padres mintiendo. Serán astutos para engañarlos. La pregunta es, ¿quién enseñó a esos niños a mentir y engañar? Sí, fueron sus propios padres. Hermano, si un niño le miente a sus padres, lo normal es que sienta cierto remordimiento de conciencia, se lamente por haberlo hecho y decida no volverlo a hacer. Si es cristiano, quizá hasta se proponga ayunar por ello. No obstante, hay niños que creen que mentir es algo normal. Crecen así y ya de adultos eso se convierte en un patrón negativo de conducta, es decir, en un estilo de vida. Por el contrario, si los padres cumplen lo que prometen, sus hijos aprenderán a ser honestos, íntegros y responsables, y además tendrán paciencia y dominio propio. Sí, hermano, integridad y responsabilidad son dos cualidades imprescindibles para tener éxito en su vida social, laboral y familiar. Igualmente, son necesarias en su vida de fe. Hay una relación muy estrecha y cercana entre el pastor y sus ovejas y entre Dios y cada uno de nosotros. Si no es honesto con Dios, Dios no confiará en usted y no podrá bendecirlo. ¿Sabe por qué? Porque en su oración habrá mentira e hipocresía. Hermano, si está urgido por alguna circunstancia, le prometerá cualquier cosa a Dios con tal que responda a su petición. Pero Dios, quien conoce los corazones, lo verá como un mentiroso. Tan solo suponga que Dios respondiera su oración. Al poco tiempo, usted cambiaría de opinión y no cumpliría lo que le había prometido. Por eso, Dios no podrá confiar en usted. No lo podrá hacer, porque sus oraciones, repito, estarán cargadas de hipocresía y mentira. Volviendo a la prédica. Hay algunos padres que por estar cansados responden a las preguntas de sus hijos con un rostro aburrido
o con molestia o fastidio. Si están de buen humor, son buenos y amables. Sin embargo, si están de mal humor, fácilmente se molestan e incluso pierden la paciencia. Quizá por un momento esa actitud hosca y brusca alivie su mal genio. No obstante, al rato lamentarán haber dicho esas palabras hirientes y desmedidas. Sus hijos sentirán ese desamor y no tendrán una buena autoestima. También serán violentos siguiendo el mal ejemplo de sus padres. Hermano, si deja que sus hijos hagan lo que quieran mientras está orando en el santuario, eso fomentará en ellos un patrón negativo de conducta, es decir, tendrán malos modales. Mientras sus hijos sean niños, ustedes, los padres, deberán ser ejemplo de oración y de puntualidad al venir a los servicios de la iglesia. Si deja a sus hijos hacer lo que quieran en la iglesia, harán bulla, se pelearán con otros niños y no dejarán que los demás escuchen el culto. No querrán venir a la iglesia los domingos, ni respetarán el santuario de Dios, ni el culto, ni cuando se ore. Y cuando crezcan y ya sean adultos, no sabrán lo que significa vivir una verdadera vida de fe. Hermanos, les doy un testimonio. Hay una pequeñita que viene con sus padres todos los días a la oración de Daniel. Creo que la mayoría ya la conoce. Ella ha sido bien educada por sus padres. Sus padres vienen todos los días a la oración diaria de Daniel. Por eso, la pequeñita ha aprendido a orar con sus manos juntas. No llora, no corre, no hace ruido en el santuario. Más bien ora con sus padres. No se queja ni apresura a sus padres para ir de regreso a casa. No los molesta cuando están entonando alabanzas. Repito, no hace bulla, simplemente imita a sus padres cuando oran. A pesar que la niña no pueda en realidad orar, ella imita a sus padres. A ver, ¿dónde está? Ahí la pueden ver. Hola, pequeñita, ¿cómo estás? Sí, desde que era bebé, sus padres la han educado de acuerdo a la palabra. Por eso ha crecido de esa manera. Esta clase de niños, cuando sean adultos, tendrán sabiduría, entendimiento e inteligencia de lo alto. Y aun si de pequeños no han sabido orar en forma correcta debido precisamente a su edad, Dios aceptará ese sencillo acto de juntar sus manitos e imitar a sus padres como una verdadera oración. Por eso, Dios les dará sabiduría y entendimiento, así como salud y prosperidad en todo. Si a los niños no se les educa y corrige, correrán en el santuario durante el culto o se pelearán con otros niños. Y aun cuando vengan todos los días a la iglesia, no valorarán ese tiempo. Pregunto, ¿usted cree que así sus hijos llegarán a respetar a Dios? En vez de amar y alabar a Dios durante los cultos, amarán las cosas del mundo y no entenderán la importancia de venir a los servicios los domingos ni a la oración. Por eso, incluso ya de adulto, no podrán vivir una correcta vida cristiana. En casos más graves, pecarán en el mismo santuario. A pesar que los maestros de la escuela dominical les enseñen la palabra, si los padres no los monitorean ni los educan en base a principios bíblicos, todo será inútil. Hay un refrán que dice que los hijos son el vivo retrato de sus padres. Ahora ya saben que en la mayoría de los casos los hijos son como son debido a sus padres. Hermano, deberá orar para que Dios le dé sabiduría y pueda educar a sus hijos en la verdad, y el Todopoderoso responderá su petición. Ahora bien, espero que al escuchar este mensaje, los jóvenes no culpen a sus padres por tener patrones negativos de conducta. Si ha vivido en un entorno desfavorable, eso no necesariamente lo llevará a tener patrones negativos de conducta. Dependerá de su corazón y de su propio esfuerzo por superarse y de la forma en la que es educado, incluso en un medio ambiente no idóneo. Si no, miren a mis 3 hijas.
Yo estoy muy feliz por ellas. Sí, a pesar que su niñez transcurrió en un entorno desfavorable, crecieron bien. Nunca se quejaron. Jamás faltaron a un culto en la iglesia. Siempre oraron, predicaron el Evangelio desde niñas, leyeron la Biblia todos los días. Dios mismo las educó y formó. Y aun cuando enfrentaron pruebas, las superaron con fe, buscando siempre la santidad, y así llegaron a ser esos vasos de honra para Dios. Sí, hermanos, Dios mismo las educó. Ahora bien, con esto quiero ser bien claro. Un buen entorno tampoco asegura una buena formación o educación. Hay muchos que han crecido en un medio ambiente no propicio, pero han llegado a ser grandes hombres o mujeres, y es debido a que han superado esas limitaciones con un pensamiento positivo y bueno, un corazón bondadoso y esforzándose incluso en circunstancias desfavorables. Por ejemplo, suponga que su padre cada vez que bebe licor le pega a su mamá y pierde totalmente el control. Le pregunto, ¿le ayudaría en algo pensar o decir que mejor hubiera sido no haber nacido en esa familia? Joven, si crece con esa idea fija en su mente, su vida será miserable, jamás será feliz. ¿Acaso no sería mejor pensar que su padre no desea comportarse de esa manera y que sufre mucho por esa situación? Hermano, si trata de comprender a su padre y servirle de todo corazón, incluso en esa clase de situación, cultivará el fruto de la bondad en su ser. Y si ora con esa clase de corazón, creo firmemente que Dios oirá su oración y cambiará a su padre. La palabra le mostrará la forma de compartir el amor de Dios. Solo deberá aferrarse a Dios y hacer siempre el bien en toda circunstancia. Entonces su corazón se ensanchará a través de esas pruebas. Ese es el método de Dios. Por eso permite pruebas en su vida a fin que su corazón se ensanche y se perfeccione. Hermano, Dios no permitirá que sea tentado más allá de lo que puede soportar. Si una prueba puede hacer tambalear su fe, Dios no la permitirá. Si Dios permite alguna tentación en su vida, con toda seguridad la podrá superar. Repito, no permitirá algo que no pueda sobrellevar. Así que no se preocupe, Dios es siempre fiel y no permitirá más carga de la que pueda llevar. Con esto terminó el mensaje. Amados hermanos en Cristo, todos ustedes son más que vencedores. Esta es palabra de Dios. Les digo algo, luego de la prueba, de seguro que le vendrá la bendición. Así forjará su carácter cristiano como hierro templado y llegará a ser ese gran vaso de honra para Dios. Es lo mismo con los deportistas que representan en las Olimpiadas a su nación. Todos se entrenan al máximo. Una pregunta, ¿creen que los padres de esos deportistas se opondrán al entrenamiento? ¡Claro que no! Todo lo contrario, les darán todas las facilidades para su preparación. Para obtener esa medalla de oro, que es algo material, el país los apoyará financieramente. De esa forma, el atleta podrá honrar a su nación haciendo que su bandera se hice en el podio de honor. Hermano, si ha aprendido algo que normalmente no debería haber aprendido debido a su contexto familiar, ahora tiene la oportunidad de darse cuenta de eso. Y agradézcale a Dios por su gracia y fortaleza para ayudarlo a cambiar su estilo de vida. Ahora me dirijo a los padres. Algunos padres parecen tener un buen corazón y sin embargo sus hijos se pierden en las drogas, en la promiscuidad u otros vicios. Si en verdad hubieran sido un buen ejemplo, sus hijos no se hubieran perdido. Pero la verdad es que no han sido tan buenos como dicen haber sido. Si este es su caso,
Le pido, hermano o hermana, que examine su conducta y la forma en la que ha educado y criado a sus hijos, la manera como les ha hablado y cómo se ha comportado en frente de ellos. Y así, con toda seguridad, hallará la razón. Suponga que un padre es alcohólico y todos los días discute y le pega a su esposa o tiene problemas con sus vecinos y sus hijos presencian todo eso. Pregunto, ¿cree usted que una familia así podrá vivir en paz? Si un niño se cría en ese entorno familiar, aun si tiene un buen corazón, no podrá crecer en forma adecuada. Lo más probable es que se pierda y desarrolle algún patrón negativo de conducta. No se podrá adaptar a la sociedad y a pesar que se esfuerce por hacerlo, no logrará tener éxito en su vida debido a ese trasfondo. Lo malo y negativo que ha visto, oído y experimentado en su vida familiar influirán en su desarrollo humano posterior y en su adaptación a la sociedad. Y debido a esas características o influencias negativas, le será muy difícil adaptarse de manera normal a su contexto social, sea el colegio, trabajo, iglesia, etc. Hermano, debe ser consciente de esto. Ahora oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Haz que la palabra que hoy he compartido cale en el corazón de tus hijos y se haga un estilo de vida en ellos. Ayuda a los padres a que sean conscientes de esos patrones negativos de conducta que han heredado y que han transmitido a sus hijos. Ayúdalos igualmente para que eduquen y disciplinen a sus hijos en el Señor y así puedan todos vivir conforme a tu palabra. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos
hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad. Fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.